Hola, buenas tardes, paz y bien a todos. Bueno, les quiero compartir algo de lo vivido en el taller del viernes 17 de mayo, en que seguimos trabajando el tema de los enojos. En primer término, los participantes comentaron cómo les había afectado o hecho ruido la lectura del capítulo 5 del libro 2 de las Crónicas, en el que se cuenta la historia de la curación de Naamán el sirio, y cómo habían procedido sus amigos y cómo trataron de disuadirlo en su enojo. Ahí hay varias situaciones que son muy constructivas y los invito a leer ese capítulo de la Biblia. También compartimos lo que nos había hecho ruido de la película Relatos Salvajes, los episodios de la carrera de autos en las cuales escala la discusión y escala el enojo y terminan los dos muertos, y también el episodio de Bombita. Así que cada uno fue aportando lo suyo y reflexionamos sobre los tipos de enojo, los implosivos y los explosivos. Los enojos implosivos son aquellos en los cuales preferimos guardar silencio y tragarnos lo que nos está sucediendo y no reaccionar. En cambio, los enojos explosivos son aquellos en que saltamos enseguida que se nos afecta algún derecho o alguna cosa que no queremos reconocer, algo que nos provoca un desencuentro, que nos produce frustración y bueno, lo procesamos, digamos, saltando como leche hervida. Ambos enojos son malos, porque el enojo implosivo a la larga enferma. El que se traga todo a la larga tiene algún problemita. Y los explosivos, puede ser que aparentemente la persona que se enoja y desencadena, digamos, la furia, puede ser que parezca que, bueno, con eso satisfizo su necesidad de estar un poco calmado, enojándose con el otro. Sin embargo, ese enojo produce también daño en las personas que lo reciben. Una de las participantes del taller contó que su esposo, ya fallecido, se enojaba de esta manera, saltaba, pero después se tranquilizaba. En ese caso, bueno, lo que importa es que la furia verbal desatada no se convierta en agresión física. Bueno, después dimos algunos tips tomados del libro del enojo que siempre mencionamos, sobre cómo procesar el enojo. Y hay algunos pasos que podemos dar y que nos sirven también para procesar cualquier otro tipo de emociones. Por ejemplo, en primer término, reconocer que uno está enojado. También podemos reconocer otro tipo de emociones que nos puedan, digamos, dominar. Por ejemplo, la envidia, por ejemplo, la ansiedad. Y lo más importante es tener ese criterio de realidad, de reconocer que uno está enojado. En segundo término, tratar de contenernos, de responder enseguida, evitando los extremos que mencionamos antes, tanto explotar verbalmente o físicamente o guardar silencio. Después se invita a localizar aquel foco que generó el enojo. ¿Qué acciones generaron esa situación de ira y por qué uno se siente tan ofendido? También se invita a procesar cuán grande es la ofensa, si es una ofensa que se puede pasar por alto o no. Por último, se invita a hacer un análisis de qué hacer, o sea, contar hasta 10, contar hasta 100 y a emprender una acción constructiva. Acá el autor del libro menciona
que si las personas son creyentes, pueden hacer una oración con su enojo, pueden de alguna manera charlarlo con Dios. Eso las personas creyentes. Las que no son creyentes tratarán de procesarlo de alguna manera. A continuación seguimos el taller tratando el enojo que proviene de mucho tiempo atrás. Y nos propusimos reflexionar, cada uno fue contando, leyendo un párrafo de un material. En principio no se puede volver atrás, eso es evidente y es un criterio de realidad por el cual se nos invita a no estar continuamente rascando la herida, sino poner en pausa esos recuerdos, esos resentimientos para poder sanar. Para ello, analizar las situaciones que nos molestaron, que nos hicieron daño, y por un lado ver qué hubiéramos hecho de diferente si tuviéramos la oportunidad de rebobinar, ¿no es cierto? Porque eso es una acción constructiva, ¿no es cierto? Por otro lado, ver qué parte de esa situación de enojo fue causada por nosotros o por los otros. Eso también es muy importante distinguirlo. Una de las consecuencias de no poder hacer las paces con el pasado es, por un lado, la depresión. No todas las depresiones son producto de enojos no procesados, pero muchos psiquiatras reconocen que eso que no se habló, eso que no se charló, eso que no se discutió, con un terapeuta o con alguien, puede ser origen de una depresión, de no tener gusto por vivir y puede remontarse a la infancia. Pero también las personas muy enojadizas, esas personas de las cuales todo el mundo huye, porque son personas que descalifican, que agreden, que están todo el tiempo mortificando a los demás de todas formas. Bueno, esas personas que las encontramos en todas las comunidades, en todos los grupos de trabajo, bueno, esas personas también es posible que no hayan hecho las paces con su pasado. Las consecuencias más evidentes de no poder hacer ese proceso de paces con el pasado, de poner en foco ese pasado que nos perturba, que nos propone siempre andar revolviendo lo que no se hizo, lo que me hicieron y qué sé yo. Bueno, una de las consecuencias es, se traslada al presente, a las relaciones con los demás. Y la mejor opción es el perdón. El perdón es una llamada a sacarnos de encima el resentimiento, las ganas de vengarnos, el odio, el rencor y hacer un stop, una pausa con eso que nos dañó. ¿Que es difícil, pero se puede. Se puede charlándolo y se puede también desde una mirada religiosa. Gracias a Dios, como dije en el taller, la psicología moderna, que tanto tiempo estuvo reñida con la fe religiosa, hoy en día va en el sentido de ayudar a perdonar a las personas que nos hicieron algún mal. Entonces, eso no está fuera del alcance de cualquier persona y también los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, están preparados para acompañar esos procesos. Así que podemos buscar eh, dónde acudir para mejorar esa situación que tanto nos molesta. Una cosa es el perdón, que lo hacemos desde el corazón y al cual nos invitó Jesús a trabajar. Cuando Pedro le pregunta cuántas veces tiene que perdonar uno, que Jesús le contesta 70 veces 7, quiere decir perdonar siempre. Una cosa es sacarse ese rencor del corazón y otra cosa es la reconciliación. Muchas veces no podemos
volver a ver esas personas que nos dañaron, y eso es lo que sería la reconciliación, el estar conectado físicamente con el que nos hizo daño. Muchas veces no se exige ni Dios lo pide que hagamos eso. Sin embargo, está en un horizonte, ¿no es cierto?, poder reconciliarnos. Ya les digo, lo más importante es poder aprender a perdonar. Los grupos de alcohólicos anónimos en los 12 pasos hablan de que hay que reparar los daños que en este caso el adicto ha hecho, pero siempre y cuando sea prudente, siempre y cuando no sea peor el remedio que la enfermedad. Así que es muy recomendable leer los materiales que proporcionan tanto Alcohólicos Anónimos como los familiares de Alcohólicos Anónimos. Y si en el caso de que uno quisiera tener un encuentro con aquella persona que hizo tanto daño, se aconseja también recurrir a la ayuda de un pastor o a un animador espiritual, a un consejero, para que las cosas salgan bien de alguna manera. Nunca tratemos de resolver todo por nuestra cuenta, porque a veces puede ser, como dije antes, peor el remedio que la enfermedad. Bueno, esto es una síntesis muy abreviada de lo que estuvimos charlando en el taller, que lo hicimos en el Hospital Piñero, en la capilla, el viernes 17 de mayo. Paz y bien a todos y que les sea de utilidad, y quedo a disposición en el canal de YouTube para que si me quieren hacer alguna pregunta, cuenten conmigo.